Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el fuego ardía en la fría noche, un grupo de hombres y mujeres se reunió en torno a la hoguera en el centro de la ciudad de Efeso. En medio del murmullo, la figura del apóstol Pablo se erguía, envuelta en la calidez de la luz. Su rostro mostraba la determinación de un hombre llamado por Dios, y sus palabras resonaban con la autoridad del Espíritu Santo. Amados, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. La comunidad escuchaba, algunos con asombro, otros con escepticismo, pero todos sintieron la energía divina que emanaba de su mensaje. Pablo había llegado a Efeso para implantar la palabra de Cristo en un lugar donde la idolatría y la magia eran prácticas comunes. Como un valiente guerrero en una batalla espiritual, intervino contra las tinieblas que cubrían la ciudad, predicando un evangelio que transformaría vidas. Durante semanas, Pablo enseñó en la sinagoga y luego en la escuela de uno llamado Tirano. Su enseñanza se extendió como la luz del alba, tocando corazones adormecidos, liberando a los oprimidos y despojando a los ídolos de su poder. Hechos 19:20. Numerosos milagros comenzaron a suceder, los enfermos sanaban y los demonios se sometían al nombre de Jesús. Hechos 19:11-12. El poder del Altísimo se manifestaba de tal manera que la fama de Pablo crecía, y la gente se acercaba ansiosa por escuchar las buenas nuevas. Eran días de gloria, pero la sombra de la oposición no tardaría en aparecer. Unos cultores de la magia, enojados por la pérdida de sus negocios e influencia, comenzaron a conspirar contra Pablo. Convencieron a otros de ir tras él, y las calumnias se esparcieron, creando un ambiente de hostilidad. Uno de ellos, Demetrio, un platero que fabricaba ídolos de plata, se alzó en una reunión de artesanos, gritando: «Grandes dioses son los de Efeso». Hechos 19:27. La agitación creció, y pronto, se formó una multitud enfurecida que clamaba por la gloria de su ídolo. Sin embargo, Pablo no retorció su corazón por el miedo, en su interior ardía un fuego más grande que el que provocaba la ira de la multitud, su deseo de ver a todos salvados. «El que es mayor en mí que el que está en el mundo», repitió en su mente mientras se preparaba para afrontar la turba. Pero, ante la incertidumbre de los días oscuros que se avecinaban, un hermano, llamado Gallo, se acercó a Pablo y le recordó las palabras que el Maestro había dicho a sus seguidores: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Creyendo esas palabras, Pablo se llenó de valor. La multitud estalló en un grito ensordecedor, exigiendo justicia. Ahora, más que nunca, era evidente que el plan de Dios se estaba cumpliendo. A pesar del caos, el corazón de Pablo latía en unidad con el propósito divino. La espera de lo que vendría a continuación llenó el aire de un tenso misterio. Cuando finalmente Pablo se preparó para hablar, hubo un momento palpable de silencio. Todos, incluidos sus enemigos, contuvieron la respiración. Pero algo poderoso estaba por suceder, algo que cambiaría el rumbo no solo de Efeso, sino del mundo entero. Cuando el momento llegue, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En ese instante, la luz brilló aún más intensamente en la oscuridad, y la revelación del propósito soberano de Dios estaba a un suspiro de manifestarse, dejando a todos expectantes por lo que él tenía reservado. La multitud enloquecida no podía contener su fervor. Las voces se alzaban, cada clamor era un eco de la resistencia al evangelio que Pablo había traído. Sin embargo, en ese abrumador momento de agitación, un silencio se impuso de repente. Era como si el mismo cielo se detuviera para escuchar la respuesta del apóstol, quien con la firmeza de su fe, dio un paso al frente. «Hombres de Efeso», comenzó Pablo, su voz resonando con la fuerza de un trueno, imbuida del amor inquebrantable que el Espíritu Santo había puesto en su corazón. «¿Qué es lo que realmente objetáis? ¿A qué Dios servís, que no puede salvar ni liberar? En esta ciudad, los ídolos son hechos de manos humanas, y la gloria de vuestro templo es vana. Pero os traigo buenas nuevas: hay un Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Juan 3:16. Los rostros se volvieron hacia él, las miradas diversas. Algunos se llenaron de furia, otros de asombro absoluto. El apóstol podía ver en sus ojos, luchando entre la luz de la verdad y la sombra de la desesperación.
Entonces, con la autoridad que solo viene de lo alto, continuó, ¿acaso no veis que la fe en Cristo ha transformado a muchos de entre vosotros? Los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados. Yo no predico de mí mismo, sino de aquel que es más grande, el que ha vencido la muerte y el pecado. 1 Corintios 15:55. Mientras hablaba, la multitud se dividía. Algunos empezaron a murmurar, incluso a reparar en las pequeñas conversiones que habían tenido lugar a causa de su ministerio. Pero otros, instigados por Demetrio, se mantenían firmes en su rechazo, prontos a estallar nuevamente en ira. En ese momento crítico, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un hombre joven, anteriormente atrapado por la magia y la oscuridad, quien había sido liberado por la obra del Evangelio. Yo soy testigo. Vivid en mi propia carne lo que el Maestro ha hecho. Me ha rescatado del abismo donde me encontraba, y me ha dado una nueva vida. A este Jesús, yo lo llamo Señor. Hechos 17:30. Su voz resonó como un eco de esperanza, y la multitud se detuvo, se tambaleó en la balanza entre el pasado y el futuro. Pablo, viendo la oportunidad de Dios, instó a la multitud a reflexionar. No es mi poder el que actúa, sino el del Dios que ama y aborrece la injusticia. ¿Pero qué haréis? ¿Permanecer en las sombras, o caminar hacia la luz que se os ha ofrecido? En sus palabras había un llamado, una convocación a la redención que desafiaba el ingenio de la hechicería que había dominado Efeso durante tanto tiempo. Con cada palabra, la atmósfera cargada de tensión se llenaba de una anticipación divina. Los vientos mismos parecían susurrar acuerdos de lo que estaba en juego. La verdad de Dios estaba por ser revelada, y Pablo lo sabía. ¿No ocurre esto con todo el que recibe el don de la fe? Nos reconcilia con nuestro Creador, nos transforma y nos da una nueva identidad. Sin embargo, al borde de la conversión, Demetrio alzó la voz nuevamente, intentando desviar la atención de la verdad cruciante que emanaba de Pablo. Protestamos. No permitiremos que se nos arrebate nuestra religión, nuestro estilo de vida. La grandeza de Artemisa no será menospreciada. El aire se tornó denso con la tensión, como si el mismo cielo esperara el desenlace. Pero Pablo, en su espíritu, percibió que lo que en ese tumulto se trataba era más que un simple desafío religioso, era un enfrentamiento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Recuerda, Demetrio, replicó Pablo, los dioses que vosotros veneráis son vulnerables y están destinados a caer. Pero el nombre de Jesús no caerá, porque es el fundamento eterno sobre el cual todo se sostiene. 1 Pedro 2:6. Y en ese instante, Pablo entendió que el plan soberano de Dios se manifestaba en el encuentro de opuestos. No era solo una batalla en Efeso, era la guerra eterna entre la vida y la muerte, la fe y la desesperación. Sabía que la historia de la humanidad estaba en la balanza, y que la redención estaba a un grito de distancia. Finalmente, una chispa de entendimiento brilló en los corazones de algunos. Cuando los cielos se abran, pensó Pablo, el corazón de Efeso conocerá la verdad. Pero, estamos preparados para el costo que conlleva seguir a Cristo, y así, en ese precipicio espiritual, el ecosistema de Efeso aguardaba su redención, el eco de lo que estaba por venir resonaba en las almas presentes. Este no era el final, sino el comienzo de una revelación que llevaría el Evangelio no solo a la ciudad, sino a la parte más profunda de los corazones de aquellos que escuchaban. Lo que estaba por llegar sería un testimonio vivo de la luz de Cristo, irradiando hacia un mundo caótico y perdido. Ahora, el verdadero misterio del plan soberano de Dios se estaba entrelazando ante sus ojos, y las puertas de gracia estaban a punto de abrirse de par en par. Mientras las voces resonaban en la plaza de Efeso, una nube oscura parecía cubrir la ciudad. La multitud, agitada por la furia de la defensa de sus ídolos, se aglomeraba en torno a Pablo como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, había un anhelo insatisfecho, una búsqueda de autenticidad en medio de la desesperación. El apóstol, con el rostro sereno y lleno de fe, observaba cada reacción, sopesando en su espíritu las palabras que debía pronunciar. «Hombres de Efeso», exclamó nuevamente, elevando su voz para sobresalir sobre el murmullo creciente. ¿No veis que la sombra de engaño se cierne sobre vuestra adoración? Los ídolos no ven, no oyen, y mucho menos salvan. Vuestra devoción a Artemisa no llenará el vacío que hay en el alma.
El único que puede llenar ese abismo es Jesucristo, el que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Algunas almas comenzaron a moverse, sintiendo el impacto de sus palabras y la fuerza transformadora del mensaje del Evangelio. Eran hombres y mujeres que, a pesar de su inicial resistencia, mantenían la esperanza de algo más grande que el poder de los dioses de piedra. Pero la llegada del Redentor despertaba temores en otros. Silencio, Pablo, gritó entonces Demetrio, apretando el puño, ¿no ves que hablas en vano? La ira de nuestros dioses caerá sobre nosotros si permitimos que estas ideas foráneas florezcan. La tensión era palpable, y los corazones de muchos temblaban entre la luz de Cristo y la oscuridad de la idolatría. En la agitación, un grupo de hombres, ansiosos y confusos, comenzaron a murmurar entre sí, recordando los milagros que Pablo había realizado. Las sanidades, los exorcismos, y como la luz del Evangelio había comenzado a despojar a Efeso de sus sombras. ¿Podría ser que el Dios de Pablo tenga poder sobre nuestra miseria? Se preguntaron en voz baja. Despertad. Despertad. Clamó Pablo, habéis sido llamados a salir de la oscuridad a la luz. No seáis duros de corazón. La salvación está a la mano, y el reino de Dios está aquí. Quien se acerca a él nunca será rechazado, Juan 6:37. Mientras su voz se alzaba, se sintió como si una brisa fresca atravesara el lugar, trayendo consigo un aroma de esperanza. Sin embargo, también se podía sentir la resistencia de las fuerzas del mal que aún se aferraban al cobijo de la oscuridad, pero antes de que la multitud pudiera decidir, Demetrio lanzó un grito que resonó con desespero. Pablo. No permitiremos que dudes de nuestra fe. Si el pueblo se aleja del camino de nuestros ancestros, esta ciudad será azotada por la ira de nuestros dioses, y los que sigan tus palabras sufrirán el juicio. Las amenazas de Demetrio fueron como relámpagos que impactaban con temor en el corazón de algunos, creando divisiones en la multitud. Pero aquellos que habían sentido el toque del Señor se movieron, sintiendo el anhelo profundo de lo que había sido anunciado. Había en ellos un deseo ferviente de comprender el destino que el Creador tenía para cada uno. Pablo, viendo la polarización, se dirigió a los recién convertidos. Tu fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Mateo 17:20. Y les recordó que las puertas del cielo eran siempre accesibles para quienes se atrevían a cruzarlas. En ese instante, un murmullo de aceptación comenzó a crecer entre las multitudes cautivas por la verdad, mientras el agitado clamor se transformaba en una búsqueda de entendimiento, la presencia de Dios se hizo más palpable, como una suave brisa que acariciaba las almas. Pablo sabía que algo estaba por romperse, que el plan soberano de Dios se estaba manifestando en cada corazón angustiado. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo gris. Era un recordatorio de que, aun en medio de la tempestad, la esperanza genuina siempre brilla. El pueblo miraba al apóstol, y la pregunta se cernía en el aire, ¿qué camino tomaremos, la senda de la seguridad de nuestros ídolos o la ruta incierta, más verdaderamente vivificante, hacia el Dios vivo? En aquel crucial momento, donde el destino de muchos parecía pendular, Pablo entendió que el verdadero desafío no era solo la resistencia de Demetrio, sino el deseo del Espíritu Santo de desconcertar las expectativas humanas y llevar a los hombres hacia la libertad divina. Así, con la mirada fija en el cielo y el latido de su corazón resonando con valentía, proclamó con fuerza, escuchad, oh Efeso. El plan de Dios se encuentra más allá de toda resistencia humana y grita por su cumplimiento. ¿Estás listo para aceptar la transformación que el Señor tiene para ti? Las palabras de Pablo resonaron como un eco perpetuo, dejando abierta la puerta de la esperanza ante un pueblo dividido, mientras en la atmósfera crecía la promesa de un nuevo amanecer. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte, a medida que el amor del Padre se extendía cada vez más en Efeso? La multitud, dividida entre la luz y la sombra, parecía contener el aliento, como si el mismo tiempo se hubiera detenido en ese instante sagrado. Las palabras de Pablo resonaban en los corazones afligidos, y el eco de su llamado a la conversión se entrelazaba con la creciente hostilidad de los artesanos. Demetrio, viendo el impacto del mensaje, decidió endurecer su postura y convocar a otros para su defensa. Hombres de Efeso, no permitimos que nuestras tradiciones se desmoronen ante un forastero.
gritó Demetrio, y su voz se alzó como un trueno entre los asistentes. ¿No somos nosotros los que traemos riqueza y estabilidad a esta ciudad por medio de nuestros dioses? La gloria de Artemisa es la gloria de nuestra gran Efeso. Luchad por nuestra fe, luchad por nuestro futuro. La multitud, alimentada por las palabras de Demetrio, empezó a corear, grande es Artemisa de los Efesios. Una y otra vez, en un clamor ensordecedor que resonó en las calles y tejados. Pero en medio de los gritos y la confusión, un puñado de seguidores de Pablo, envueltos en convicción, se acercaron a él en busca de guía y fortaleza. ¿Realmente podemos enfrentar esta tempestad de idolatría?, preguntó uno de ellos, lágrimas en sus ojos. ¿Acaso el poder de Dios puede prevalecer aquí, donde reina el miedo? Pablo, sintiendo la agitación en sus corazones, con la paz del Altísimo en su interior, les respondió, un remanente fiel siempre ha existido, y en la debilidad se manifiesta la fuerza de nuestro Dios. ¿No han visto lo que Él ha hecho? Cada sanidad y liberación es un testimonio de su gloria. No temáis, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Los ojos de aquellos hombres comenzaron a brillar con un nuevo entendimiento, como si las escamas de la ignorancia se hubieran caído de ellos. Ellos sabían que, aunque la sombra de la adversidad caía sobre ellos, la luz del Señor podía disipar las tinieblas. Al ver su firmeza, Pablo buscó elevar aún más sus corazones hacia la promesa de redención. Mientras tanto, fuera de la plaza, las tensiones aumentaban. Los líderes de Efeso, temerosos de una revuelta y del castigo de sus ídolos, se reunieron para trazar un plan. Si el nombre de Pablo sigue resonando en nuestros oídos y corazones, la ciudad misma se verá atrapada en el tejido de su mensaje y se desvanecerá nuestra influencia, discutían acaloradamente. La multitud continuaba gritando, pero entre los ecos, había un murmullo de cambio, un movimiento de almas que comenzaba a buscar más que una cultura de idolatría. Pablo, discerniendo el resquebrajamiento de la fe ciega, asintió y levantó la vista hacia el cielo. Señor de los ejércitos, guía a tu pueblo hacia la verdad, oró con fervor, sintiendo el viento soplar suavemente, trayendo consigo la fragancia de la esperanza. Al instante, un hombre del grupo de seguidores se levantó y, con voz decidida, exclamó, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Lucharemos, no por ídolos de piedra, sino por el Dios viviente que nos ha llamado. La multitud pasó de un clamor de furia a uno de asombro. La inquietante realidad se asentaba progresivamente. Muchos comenzaron a separarse del grupo que seguía a Demetrio, dejando atrás su ferviente fervor por lo vano, mientras que nuevos rostros se unían a los pies de Pablo, listos para aceptar el mensaje de salvación. Pablo vio la oportunidad en la adversidad, supo que era el momento de aplicar la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7, proclamó con énfasis. Las bases de la fe comenzaban a florecer en los corazones ansiosos por la verdad, y el eco de su proclamación reverberaba constantemente en la plaza, mientras el murmullo de aceptación crecía y la ciudad palpitaba. Una enérgica presencia llenó el espacio, como un electrizante viento que sopla ante una tormenta. En lo oculto, trayendo transformación, el plan divino de Dios empezaba a entretejer, como un ancestral tapiz, en un momento que parecía ordinario, pero en las sombras, la oposición acechaba, y un nuevo temor se cernía sobre Pablo y aquellos que creían. La pregunta permanecía en el aire, ¿podrán los verdaderos adoradores resistir la embestida del enemigo? Mientras un hombre en la multitud osaba desafiar a Pablo, la atmósfera se cargaba de expectativa. ¿Qué revelaría el cielo en los momentos críticos venideros, en el cumplimiento soberano de su voluntad para su pueblo en Efeso? Mientras las voces en la plaza aumentaban, el clamor popular se tornaba cada vez más confuso, como un arrecife de olas que insistentemente chocan con la costa. Pablo, sosteniendo su mirada en el tumulto, se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar con mayor determinación. Alcanzó su corazón con una petición sosegada, y su espíritu se llenó de fervor. «Escuchadme, oh hombres de Efeso», exclamó, su voz clara y resonante. No estamos aquí para despojarlos de su cultura, sino para traerles un propósito eterno que trasciende cualquier ídolo forjado. Porque el Dios al que servimos es un Dios de amor y de verdad, que desea que todos vengan al arrepentimiento y encuentren la vida en Él.
Las palabras de Pablo reverberaron en el aire, y como el sonido de un cuerno que llama a los guerreros a la batalla, despertaron la curiosidad y la ansiedad en el corazón de muchos que se encontraban en el borde de la decisión. Vieron en él no solo a un hombre, sino a un mensajero de un Dios altísimo. Uno que puede cambiar el rumbo de sus vidas, aún en medio del miedo y la presión. Sin embargo, la oposición no se rindió fácilmente. Desde el corazón de la multitud, un hombre en la fila de Demetrio, con la sangre hirviendo de indignación, gritó: «Este hombre trama nuestra caída. No permitirá que nuestra ciudad caiga bajo la influencia de un Dios que no conocemos». El grito fue un eco que encendió una nueva ola de frenesí, y la multitud, avivada por el temor, pareció cobrar fuerza para atacar. Pablo, viendo el peligro inminente, volvió a invocar la fortaleza de su fe. Recuerden las palabras del profeta Isaías: «No temáis, porque yo estoy con vosotros». Isaías 41 horas y 10 minutos, proclamó, la luz de la esperanza brillando en sus ojos. El aire se llenó de tensión mientras una parte de la multitud comenzaba a murmurar dudas y reflexionar sobre la poderosa verdad que Pablo compartía. «Puede ser que lo que él dice sea cierto», susurraban algunos entre sí, mientras otros se dejaban llevar por la furia ensordecedora de los artesanos. Una chispa de duda había estallado en medio de la tormenta, y Pablo lo sentía. Algo estaba cambiando. Levantando sus manos hacia el cielo, invocó a Dios en oración ferviente. «Señor, haz que brille tu luz en tinieblas y desata el poder de tu verdad, para que aquellos que buscan restauración encuentren en ti la verdadera adoración». Las palabras de Pablo se entrelazaron con el clamor de su corazón. En ese momento, mientras su voz resonaba con poder, estalló un estruendo entre la multitud. Una ráfaga de viento pareció surgir de la nada, trayendo consigo un silencio sobrecogedor. Era como si el mismo cielo se hubiese inclinado para escuchar. Aquellos que habían estado dispuestos a gritar en apoyo a Artemisa ahora se encontraban inmóviles, suspendidos entre la duda y la revelación. Pero Demetrio no se dejaría amedrentar. Con una mirada decidida, comenzó a gritar órdenes para que la multitud volviera a centrarse en la defensa de sus ídolos. «No hay lugar para la confusión. Permaneced firmes. Nuestra ciudad no caerá». Sin embargo, en su interior, el enemigo temía. El eco de las palabras de Pablo había comenzado a permear en algunas almas. Cuando la tarde comenzaba a caer sobre Efeso, una nueva pregunta surgió entre los seguidores de Pablo: ¿es este el tiempo de la liberación? ¿Podría la gloria de Dios manifestarse en un lugar como este? Pablo, sintiendo la presión del peligro inminente, recordó la promesa escrita: «Así como el agua cubre el mar, así la gloria de Dios llenará la tierra». Habacuc 2:14. Esta luz divina renacería en la oscuridad de Efeso. La batalla por las almas comenzaba, y las fuerzas del cielo se preparaban para actuar de formas que aún no alcanzaban a comprender. Mientras las sombras se alargaban, los pensamientos de Pablo giraban en torno a las raíces de la adoración verdadera. La realidad se tornaba cada vez más clara, y el tiempo para la sursa del plan de Dios se acercaba. ¿Hasta dónde llegaría la sostenibilidad de su fe? ¿Qué montañas se moverían al clamar al Dios que escucha? La historia estaba en juego, y el reino de Dios estaba preparado para hacer su avance. Así, se gestaba un acontecimiento divino en el corazón mismo de una ciudad sagrada, mientras la voluntad de Dios empezaba a revelarse en medio de la provocación de la incredulidad. ¿Cómo revelaría el Señor su propósito a través de la tempestad que se avecinaba? Los designios de la eternidad se entrelazaban, y aún quedaba mucho por descubrir en este camino de fe. La multitud apenas podía contener su agitación, moviéndose como un mar en tormenta, ansioso por la dirección del líder y la influencia de Pablo. Alzando la vista hacia el cielo, Pablo sintió que la atmósfera vibraba con una poderosa tensión. La presencia del Altísimo parecía palpable en ese momento decisivo. «Oh hombres de Efeso», exclamó de nuevo, su voz resonando con autoridad. «Si de verdad sois hijos de Dios y habitantes de esta tierra, examinad vuestras obras y el fruto de vuestros ídolos. ¿Qué han hecho por vosotros? ¿En qué han llenado vuestros corazones vacíos, sino en la desesperación y en la perdida esperanza?» Mientras las preguntas de Pablo se extendían entre la multitud, un silencio tenso se apoderó de la plaza. Algunos comenzaron a reflexionar, mientras otros luchaban entre la tradición y la nueva luz.
El viento soplaba suavemente, trayendo consigo vestigios de lo que podría ser una gran transformación. Desde el fondo, Demetrio, cada vez más furioso, alzó su voz para apelar a las emociones de aquellos que lo rodeaban. No escuchéis las mentiras de este hombre. No dejéis que nuestro legado se vea arrastrado por sus palabras vacías. Las riquezas y la grandeza que hemos construido son el testimonio de nuestra devoción a Artemisa, la cual nunca nos ha fallado. Su llamativa defensa resuena en el espacio, pero ya algunas miradas se tornaban críticas. Una mujer del grupo se atrevió a replicar: pero, amigo, ¿qué hay de nuestras almas? Estamos vacíos. Os prometen regalos y protección, pero no descanso a nuestros corazones. Era un murmullo, todavía tímido, pero que empezaba a crecer. Pablo, viendo la floración de la duda, decidió tomar la palabra nuevamente. Mirad, no se trata de destruir lo que tienen, sino de ofrecer algo que sobrepasa cualquier entrega humana. Un amor que jamás se quiebra, una adopción a la familia de un Dios que nunca deja de ser fiel. Las palabras de Pablo comenzaron a resonar en los corazones inquietos, sembrando semillas de esperanza. Efeso puede ser un faro de luz, continuó con fervor, si tan solo decidís rectificar vuestros caminos e inclinaros ante el verdadero Rey, en quien encontramos salvación. Mientras sus palabras penetraban en el alma del pueblo, un movimiento sutil se evidenció, algunos comenzaron a bajar la mirada, sintiéndose confrontados por la verdad. Fue entonces cuando, con gran asombro, una voz estalló desde el fondo de la multitud: que todos escuchen la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Era uno de los muchos que habían estado en el corazón de la multitud, ahora iluminado por el mensaje divino a través de Pablo. Esa afirmación fue como un rayo que cayó en medio del tumulto, trayendo consigo la posibilidad de un cambio radical. La llama del fervor se encendió, y algunos comenzaron a murmurar en apoyo, un murmullo que parecía romper el cerco de la inercia, pero el rostro de Demetrio se oscureció. Silencio, clamó, intentando recuperar el control de la situación. No dejéis que los vientos de la duda arranquen lo que hemos construido. Luchad por nuestra cultura. Con la tensión en aumento, Pablo levantó su voz aún más. No temáis, porque nuestro Dios es poderoso. En las manos del Creador, no está el fin, sino el principio de una nueva esperanza. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Romanos 5:20, los ecos de su proclamación resonaron con fuerza, y el corazón de muchos fue tocado. De repente, el cielo se oscureció no solo por el sol que se ocultaba, sino también por la sombra de la verdad que se manifestaba. Las fuerzas del cielo estaban en movimiento, algo monumental estaba a punto de suceder. En ese instante crucial, un grito se alzó desde la multitud que hizo eco de las palabras del apóstol. A la verdad, a la luz, a la liberación. Venid, sigamos a este hombre de Dios. Pablo sintió el poderoso empuje del Espíritu Santo, y en su corazón, una certeza se afirmaba: se estaba gestando un milagro. Pero, en medio de los corazones que comenzaban a abrirse, una presencia oscura se movía entre la multitud, acechando entre sombras, resistiendo el avance del reino. La batalla no solo se libraría en palabras, sino también en las almas. Mientras el clamor del pueblo se alzaba como un canto de esperanza, el verdadero desafío aún aguardaba en el caer de la noche. ¿Se levantaría una nueva generación dispuesta a seguir la revelación de Dios, o sucumbiría ante la presión de lo viejo? Las puertas del reino estaban a punto de abrirse, mas los poderes en la oscuridad también tomaban posición, y así, bajo un cielo confrontativo, se encerraba la pregunta: ¿está preparado el corazón de Efeso para recibir el asombroso plan de salvación, que incluso ahora comenzaba a revelarse? La historia de redención se estaba escribiendo en el calor de un lugar de resistencia, donde lo divino y lo humano se encontrarían en el clamor de la verdad. Mientras la agitación en la plaza de Efeso crecía, la noche se cernía sobre ellos como una presencia palpable. La tensión era un eco en el aire, y cada corazón latía con un ritmo de expectativa. Pablo, lleno del Espíritu Santo, permanecía firme, sintiendo la llamado divino resonar en su interior. No podía ignorar cómo las declaraciones se habían elevado, como ofrendas al cielo en busca de respuesta. Mirad. El tiempo ha llegado, proclamó Pablo, mientras observaba los rostros a su alrededor.
El tiempo de la verdadera esperanza, de un nuevo pacto, ha sido establecido por el Creador. El que nos llama a salir de la oscuridad hacia su luz admirable. La luz del faro de la revelación divina comenzaba a brillar en cada rincón de la oscuridad reinante, los murmullos de los presentes aumentaban, algunos luchaban con la duda, mientras otros anhelaban la verdad. Las palabras de Pablo eran como un salmo en medio del caos. El Dios Altísimo no solo ha venido a tocar vuestros corazones, sino a transformar vuestras vidas. Él desea quitar vuestras cargas y sanar vuestros quebrantos. Demetrio, temiendo que el fervor se tornara en una rebelión, se levantó con rabia. No permitáis que este hombre os engañe. Las repercusiones de su mensaje arruinarán nuestra devoción a Artemisa. Luchad para proteger lo que somos. Su instinto de preservación lo llevó a hacer un llamado desesperado a la multitud que antes había seguido la adoración a su diosa, pero los corazones que habían estado endurecidos por años de idolatría comenzaron a cambiar. La voz femenina que había hablado antes ahora resonaba con mayor fuerza: Demetrio. Nuestro verdadero hogar ya no se encuentra en la piedra y el oro, sino en el amor que se nos ofrece a través de Cristo. Pablo, aprovechando ese momento, volvió a alzar la voz. ¿Acaso no habéis oído? El mismo Dios que creó la tierra y el cielo se ha acercado a vosotros. Él anhela que le conozcáis y que experimentéis su amor sin límites. Venid, que sus brazos están abiertos para recibir a los perdidos y a los forasteros como vosotros. Una multitud comenzó a agolparse hacia el frente, movidos más por el deseo de liberación que por el miedo. Los murmullos de aceptación empezaron a tomar forma, convirtiéndose en un clamor. Queremos ser libres. Queremos la verdad. Sin embargo, en las profundidades de la plaza, la sombra de la turbulencia se alzaba y formaba un retumbar de rabia. Demetrio, sintiéndose acorralado, hizo un llamado a sus seguidores: defended lo que es justo. No permitáis que vuestro amor por Artemisa sea arrastrado por este charlatán. El cielo, en ese instante, se llenó de nubes, como si la misma creación respondiera a la batalla que se libraba en el corazón de Efeso. La voz del Espíritu resonaba en la mente de Pablo, recordándole que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. En su interior alimentaba la comprensión de que Dios había predestinado un tiempo para que los sordos escucharan y los ciegos vieran. En nombre de Jesús, el que fue crucificado y resucitado, os invito a abandonar las sombras y abrazar la verdad. Venid, todos los sedientos, que Él es el agua que saciará vuestra alma, exclamó con fervor. Un viento inesperado sopló, llevando consigo la voz de Pablo, como un eco divino que resonaba en cada rincón de las calles. En ese momento trascendental, la multitud de corazones comenzó a experimentar una liberación genuina. Pero entre ellos, la sombra de la resistencia no se había disipado. Justo cuando la credulidad comenzaba a florecer, una sombra ominosa emergió de entre las sombras del templo de Artemisa. Una figura oscura, un antiguo sacerdote de aquella idolatría, se erguía con un desafío en su mirada. ¿Quiénes son estos que se atreven a alterar nuestro modo de vida? La ira de nuestros ídolos caerá sobre vosotros. No venceréis, porque nuestras tradiciones son más fuertes. Pablo, sintiendo el pulso de la guerra espiritual, se preparó para una confrontación. La batalla por las almas de Efeso solo estaba comenzando. La luz ha venido al mundo, dijo con firmeza, y aunque la oscuridad intente resistir, nunca prevalecerá. Sintiendo la intensidad del momento, una revelación poderosa se manifestaba: la salvación no solo era un acto individual, sino el comienzo de un movimiento. Él sabía que la historia de Efeso estaba a punto de cambiar, pero el desafío era aún mayor de lo que podía imaginar. Mientras la multitud se dividía entre la verdad y la mentira, Pablo sentía que el cielo y la tierra estaban en discusión sobre el destino de aquellos que estaban escuchando. Los corazones estaban a punto de ser probados, y el peso del propósito divino pendía sobre cada uno. La verdadera pregunta aún aguardaba: ¿se someterían a la revelación de Dios y sus promesas o se aferrarían a la oscuridad de sus antiguas prácticas? Con el cielo mismo observado como testigo, la respuesta se acerca más que nunca, y los ecos de un nuevo amanecer comenzaban a vislumbrarse en el horizonte. Mientras la tensión se palpablea llenaba la plaza de Efeso, un silencio abrumador se posó sobre la multitud.
Las palabras de Pablo habían penetrado en sus corazones, sembrando semillas de fe, pero la figura del sacerdote, cuya voz resonaba con autoridad, desataba un murmullo de inquietud. «Es un embaucador», bramó el sacerdote. «A través de los siglos, nuestras deidades han mantenido la paz de esta ciudad. Esta nueva doctrina solo traerá caos, y arrebatará la devoción que debemos a nuestros dioses». Su mirada, oscura y desafiante, iluminó la batalla espiritual que se libraba ante ellos. El aire se tornaba espeso y la atmósfera palpitaba con electricidad. Pablo sabía que el momento era crucial. La verdad del Altísimo no puede ser apresada ni cerrada en un templo de piedra. La gloria de Dios se revela cuando su pueblo se vuelve a Él. Él es el único capaz de transformar la vida y romper las cadenas de la idolatría. Las palabras de Pablo resonaron en los corazones de muchos, y un destello de luz sobrenatural pareció rodar sobre ellos, como un anuncio celestial de la llegada de la salvación. Pequeños grupos comenzaron a llorar, y otros, con manos levantadas, se inclinaban de rodillas en un acto de rendición delante del Rey de Reyes. Demetrio, ahora más furioso que nunca, se outró al ver el cambio en la multitud. No se dejen llevar por el entusiasmo. Vuestras almas están en juego. Si cedéis, perderéis el legado de vuestros antepasados y la protección de nuestras deidades. Pero su voz se perdía entre el clamor que empezó a elevarse. Una mujer, resaltada por la luz de la luna, fue la primera en levantarse entre los que se habían rendido. Crearemos un nuevo legado en el amor que hemos encontrado. Dios no pide sacrificios, sino corazones arrepentidos. Las palabras fueron como balas de verdad que atravesaban las tinieblas, la multitud comenzó a converger, y la lucha interna de muchos se manifestaba en sus rostros. Algunos volvían la cabeza, buscando consejo de sus amigos, mientras otros abrazaban su decisión, dispuestos a dejar atrás el pasado y abrazar la luz. Entre tanto tumulto, Pablo sintió el movimiento del Espíritu. Como está escrito en el profeta Ezequiel. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. En ese instante, el clamor surgió con renovada fuerza. Los ecos de esos mismos versículos tocaban los corazones endurecidos, preparándolos para la redención. Mientras la atmósfera se llenaba de gloria, el sacerdote, sintiendo la presión de los cambios, lanzó un último desafío. Os advierto. La ira de los dioses caerá sobre vosotros. No se atrevan a enfurecer lo que no pueden ver. Pablo, sin inmutarse, alzó su voz aún más fuerte, porque el que es mayor en nosotros es el que está en el mundo. Sí, la lucha es real, y los poderes de la oscuridad intentarán resistir, pero esta noche es un momento de elección. La salvación es para todos. A medida que las palabras se deslizaban por la plaza, una atmósfera de expectación se extendía. Las decisiones eran más que individuales, estaban tejiendo un nuevo destino para la comunidad. Los corazones eran un campo abierto, donde la revelación de Dios comenzaba a florecer. Los primeros que habían sometido su voluntad estaban compartiendo sus testimonios, sus miedos convertidos en alabanzas. Fue en ese momento cuando la figura de Demetrio se estremeció, la rabia en su mirada se tornó en incertidumbre. Su fe en la tradición comenzaba a desvanecerse al escuchar la autenticidad del cambio. Pablo, en su fervor, se dio cuenta de que no solo se estaba librando una guerra en Efeso, sino que el mismo plan eterno de Dios estaba desplegándose ante sus ojos. ¿No está escrito que los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria? El tiempo de los gentiles ha llegado. Esta declaración resonó en las almas buscando esperanza, y una oleada de oración y fe empezó a llenar la plaza. Sin embargo, la noche había llevado consigo un misterio. El mismo Dios que llamaba a su pueblo también sabía que la confrontación apenas comenzaba. La revelación del amor divino chocaría con obstáculos inimaginables, y la búsqueda del pueblo de Dios sacudiría los cimientos de la idolatría en todo lugar. Mientras los ecos de fe comenzaban a levantarse, una sombra oscura aguardaba un momento propicio. Algo inminente se cernía en el aire, como un presagio de que la batalla espiritual estaba lejos de terminar. El cielo observaba en silencio, esperando la respuesta definitiva. ¿Acaso sería el verdadero avivamiento que cambiaría no solo a Efeso, sino al mundo entero? El misterio del plan de Dios se revelaría en el próximo giro de esta historia épica.
El clamor en la plaza de Efeso había alcanzado un crescendo, las voces tensas se entrelazaban entre la ira y la esperanza. Pablo, sosteniendo la verdad de Dios en su corazón, miró a la multitud y vio más que simples caras, vio almas sedientas de redención. Amados, exclamó, su voz resonando con el poder del Espíritu, hoy se encuentra frente a vosotros la oportunidad de abrazar la vida eterna. El Dios que ha creado los cielos y la tierra desea que encontréis un refugio en él. El eco de la verdad resonó en el aire, golpeando con fuerza la pared de resistencia que se había levantado a su alrededor. La sombra del sacerdote, antes imponente, ahora parecía desfallecer ante las promesas de vida que Pablo proclamaba. Un grupo pequeño, que había creído en los milagros, comenzó a murmurar entre sí, ¿y si él tiene razón? No hemos sido llevados por la ilusión de nuestros ídolos. Demetrio, con la voz temblorosa de la cólera, intentó recuperar el control. No os dejéis engañar por un forastero. Mirad que nuestros antepasados han adorado a Artemisa por generaciones. Pero su voz se desgastaba al confrontar la sed de verdad que se hacía eco en los corazones de los oyentes. Era claro que algunos comenzaban a despegarse de la tradición que los había mantenido atados. Demetrio, interrumpió una mujer entre la multitud, hemos estado ciegos por tanto tiempo. No hemos hallado paz en nuestras ofrendas, solo vacío y desesperación. Las palabras de ella se fueron abriendo paso como un río en una montaña, otros comenzaron a asentir, la duda había tomado raíces y florecía la búsqueda de la luz. Pablo vio la transición y aprovechó la oportunidad. No está escrito, y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, Romanos 10:13. Si el anhelo de vuestros corazones es hallar paz, el camino está delante de vosotros. El Dios que yo predico no es de piedra ni de plata. Él es viviente, y en sus brazos hay sanidad y salvación. Con cada declaración, el ambiente se tornaba más electrizante. Un susurro brotó, un murmullo de acuerdo que se replicaba a través de la multitud. Queremos conocer a ese Dios. Queremos ser libres. En ese preciso momento, un profundo silencio cayó sobre el lugar. La mayoría sintió la carga de decisión, y sus miradas se encontraron con la de Pablo, quien irradiaba claridad. Esta es la hora. No dejéis que el miedo os frene. La vida que Jesús ofrece es para todos, sin distinción. Venid a Él. Pero la oscuridad no se dio por vencida tan fácilmente. El sacerdote, con una furia renovada, alzó su voz. ¿Habéis olvidado lo que os ha hecho Artemisa por vosotros? ¿No conocéis la ira que desataréis? Es la ira de Dios lo que nos preocupa, no la de tus ídolos, gritó otra voz desde la multitud, mientras un grupo se acercaba a Pablo, rompiendo con las cadenas de su pasado. Con lágrimas de liberación y gozo, clamaron, nosotros creemos. Nos entregamos al Dios vivo. Mientras las conversiones se multiplicaban, las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse en el horizonte. La presencia de Dios se manifestaba, y las sombras de la idolatría empezaban a disiparse. Un fervor nuevo despertaba, cada testimonio de sanidad resonaba como un eco poderoso, había vida en las palabras de Pablo, y el cielo estaba tomando parte en la batalla. La multitud, ahora movilizada por el movimiento del Espíritu, comenzó a levantarse. Nosotros abandonamos a Artemisa. Nos unimos a Cristo. Por fin, la esperanza brillaba en el rostro del pueblo de Efeso. Pablo se dio cuenta de que no solo predicaba, sino que también estaba siendo testigo de algo monumental, la obra redentora de Dios entre los hombres. Entre los escombros de la resistencia quedó una sola pregunta, una que resonó en todos los corazones: ¿quién es más fuerte, el Dios que recibimos o los ídolos que dejamos atrás? La respuesta, en forma de promesa, se posaba en el aire. Finalmente, un grito de victoria retumbó entre las calles de Efeso. El Señor es nuestro Dios. No hay otro como Él. La confrontación entre la luz y la oscuridad había terminado, y la ciudad se levantaba para entrar en un nuevo amanecer. En ese preciso instante, el alma de Pablo estaba llena de gratitud y alegría. Había sido testigo de cómo la luz de Cristo había roto las cadenas del miedo y la desesperación, permitiendo que la verdad resonara en el corazón de Efeso. Así, con las primeras luces del sol iluminando la ciudad, Pablo supo que la obra del Altísimo continuaría, un nuevo capítulo se escribía en Efeso.
La historia de redención tomaba vuelo, y el eco del Evangelio se esparciría aún más allá de sus fronteras. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y sumarte a esta comunidad de fe. Tu participación es crucial.